Hola, buenos días. Mi nombre es Juan José López, estudiante de tercer semestre de Ingeniería Agropecuaria, y el día de hoy en el área de la física estaré con ustedes resolviendo el ejercicio del parcial. Iniciamos leyendo el ejercicio que nos dice que un tablón uniforme de 8 kilogramos está articulado en el punto A. En el punto B está sostenido por una cuerda que está ubicada a 1.5 metros del extremo inferior del tablón. Este está formando un ángulo de 90 grados respecto al mismo tablón, así como lo vemos en esta figura. El ejercicio consta de tres partes. La primera, que nos pide construir el diagrama de fuerzas sobre el tablón. La segunda, que nos pide calcular la tensión sobre la cuerda. Y la tercera, que es calcular la fuerza en la articulación del punto A. Iniciamos con el desarrollo de la parte A, que nos pide la construcción del diagrama de fuerzas que está sobre el tablón. Empezamos aquí en el punto A. Vemos que tenemos una fuerza en el eje X y una fuerza en el eje Y. Procedemos. Si vemos el tablón, tenemos que en la mitad de este está el peso. Y aquí en la cuerda tenemos la tensión que va a ejercer esta. Esta tiene unas componentes en Y y en X. Posterior a la construcción del diagrama de fuerzas, para facilitarnos el desarrollo de los siguientes puntos, les recomiendo hacer una hoja de datos como la que tengo yo, y es que básicamente con la teoría que tendremos acá desarrollaremos las otras dos partes del ejercicio. Primeramente tendremos que calcular la medida completa del tablón que será necesaria para las siguientes partes del ejercicio. La medida del tablón la obtendremos mediante el teorema de Pitágoras, que nos dice que le vemos al cuadrado el cateto opuesto más el cateto adyacente, y al resultado le tomamos una raíz cuadrada. Tenemos que el resultado de hacer este proceso son 9.43 metros, correspondientes a la medida del tablón completo. Posterior a esto, la primera ley de Newton nos arrojará estas primeras ecuaciones, que serán las que necesitaremos más adelante para el desarrollo de los puntos. Nos dice que la sumatoria de todas las fuerzas es igual a 0, las fuerzas en X, las fuerzas en Y. Tenemos el despeje de estas fórmulas, que es básicamente la traducción a qué es cada una y a qué equivale cada una. La gravedad, que sabemos que es un dato que nunca va a cambiar, o que por lo menos en este ejercicio se va a trabajar con 9.81 metros sobre segundos al cuadrado. El peso del tablón, que lo tenemos traducido a masa por gravedad, que nos da un resultado de 78.48 newtons. Conocer el valor de este ángulo que estará formando este triángulo rectángulo, sabremos que es equivalente al mismo ángulo del lado acá. Como tenemos los valores del cateto opuesto y el cateto adyacente, la mejor manera y la que más se nos facilita es sacar la tangente de estos dos catetos. Tenemos el despeje de la tangente, que es el ángulo, da igual a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Simplemente reemplazamos los valores que tenemos de este diagrama y nos arrojan un resultado de un ángulo de 32 grados. Si vemos esta tensión, como ya lo habíamos dicho en el diagrama, tiene unas componentes en X y unas componentes en Y. Básicamente tendremos el desarrollo de las componentes y sus valores, que está traducido al número 2 de las ecuaciones, que tenemos la tensión en el eje X, la tensión en el eje Y, las componentes que forman la misma tensión. Esto que tenemos aquí, lo que les acabo de explicar, nos facilitará el desarrollo de los siguientes puntos. El desarrollo de la parte B del ejercicio nos pide calcular la tensión de la cuerda. La teoría nos dice que la sumatoria de los torques es igual a 0. Tendremos que el torque 1 más el torque 2 será igual a 0. Descomponemos los torques de la siguiente manera. El torque 1 será equivalente a la tensión por 7.93 metros. Esta medida la obtendremos en nuestra hoja de cálculo. Les explico cómo. El teorema de Pitágoras nos permitió concluir que la medida completa del tablón son 9.43 metros. El ejercicio nos dice que el punto donde se ejerce la tensión estará ubicado a 1.5 metros de la parte final del tablón, es decir, que estos 1.5 metros se los restaremos a los 9.43 metros de la medida completa del tablón. Esto nos arrojará la medida con la que vamos a trabajar, que son 7.93 metros. Tenemos que el torque 2 se va a descomponer de la siguiente manera. La componente negativa en Y del peso, puesto que como vimos en nuestro diagrama de la parte A, el peso tiene una componente negativa y será esta en el eje Y. Esta componente se multiplica por el seno del ángulo, que también tendremos en nuestra hoja de cálculo, que equivaldrá a 32 grados, calculado por medio de la tangente que nos arrojó los 32 grados, que son equivalentes a este ángulo, y este de 90, puesto que es un triángulo rectángulo. Esto se multiplicará por 4.715 metros. Estos 4.715 metros van a equivaler a la mitad del tablón, que como vemos en el diagrama de la parte A es el lugar donde está ubicada la componente del peso.
Teniendo claro esto, tendremos que el torque 1 más el torque 2 será equivalente a 0. Si reemplazamos todos estos valores, nos permitirá saber cuál es el valor de la tensión, que es lo que nos pide el ejercicio. Empezamos de la siguiente manera. Sabemos que la tensión multiplicada por 7.43 metros, reemplazamos masa por gravedad, que nos arrojará el peso del tablón, que será multiplicado por el seno del ángulo, que será multiplicado a su vez por la medida donde está ubicado el peso. Tendremos que todo esto nos arrojará los siguientes valores. La tensión multiplicada por 7.93 metros menos 41.58 newtons por 4.715 metros será equivalente a 0. Si despejamos esta fórmula, tendremos que la tensión será equivalente a 41.58 newtons por 4.175 metros, 715 metros, perdón, sobre 7.93 metros. Cancelamos estas unidades, tendremos el valor de la tensión. La tensión nos arroja un valor de 24.722 newtons. Bueno, la parte C del ejercicio nos dice que debemos calcular la fuerza en la articulación en el punto A. La articulación en el punto A es esta. La primera ley de Newton nos dice que la sumatoria de fuerzas es equivalente a 0. Deberemos. Vamos a proceder a descomponer las componentes en Y en X para proceder a hacer la sumatoria de las fuerzas. Tenemos que en el sistema de las X, la tensión X menos la fuerza en Y. ¿Por qué? La tensión en X, que tiene una componente positiva, menos la fuerza en Y, pues básicamente porque tiene una componente negativa. La sumatoria de las fuerzas en Y es diferente. Tenemos la tensión en Y más la fuerza en Y menos el peso. El peso tiene una componente negativa, por ende se trabaja de manera negativa. Esto también es equivalente a 0. Vamos a despejar las fórmulas de cada uno, que es básicamente fuerza de X, que es equivalente a la tensión en X. Tenemos aquí que la fuerza de Y será igual al peso menos la tensión en Y. Teniendo esto claro, procederemos a hacer el ejercicio. Tenemos que las fuerzas en X, como lo dijimos ahora, será el peso menos la tensión en Y. Peso se traduce como masa por gravedad y la tensión en Y, que será la tensión, trabajando la negativa, ya sabemos por qué, por el seno del ángulo, que también lo tenemos en nuestra hoja de cálculos, ya les expliqué por qué. Básicamente, reemplazamos los 8 kilogramos de la masa del tablón por la gravedad 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, menos la tensión, que ya la calculamos anteriormente en la parte B, por el seno de 32, que también lo calculamos en el desarrollo de la hoja de datos. Es este. Tenemos que la fuerza en Y es equivalente a 65.36 newton. Haremos lo mismo con la fuerza en X. Sabemos que cuando despejamos la fórmula tendremos fuerza de X, que será igual a tensión en X. Esto reemplazamos de la igual manera la tensión por el coseno del ángulo, que también calculamos en la hoja de datos, la tensión del punto B, que ya la tenemos, por el coseno de 32, que nos dará una equivalencia a 20.96 newtons. Para calcular la fuerza en el punto A, donde ya habíamos dicho que nos pide la parte C, deberemos hacer el teorema de Pitágoras con estas dos componentes, la de X y la de Y, elevadas al cuadrado en una raíz cuadrada. Tenemos los 20.96 newtons de la fuerza de X elevado al cuadrado más los 65.36 newtons elevado al cuadrado de la fuerza de Y. Esto nos dará un resultado que la fuerza de Y será de 68.63 newtons. Para saber cuál es la dirección con la que actúa la fuerza, no nos lo pide el ejercicio, pero es mejor que lo hagamos, será tangente a la menos 1 de la componente en Y sobre la componente en X. Esto nos arrojará una acción de 72.21 grados. Esta es la parte final del ejercicio. Muchas gracias por todo.